Hola, hoy vamos a hablar, estamos en nuestro ciclo sobre el uso de la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de gestión. Quiero que me acompañen en cómo implementar diferentes inteligencias artificiales en el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Eh, Dentro de mi vida profesional, realmente en el desarrollo de los planes estratégicos de seguridad vial, yo creo que vengo diseñando desde el 2013. En ese entonces trabajaba para muchas empresas de transporte especial de pasajeros, y me tocó la época en la que no existían inteligencias artificiales, muchachos. Y realmente diseñar planes estratégicos de seguridad vial, el único recurso que teníamos era la norma y Google, no había más. Entonces, todas las herramientas que hay hoy que podemos trabajar y aprovechar es una cosa increíblemente divino de cómo podemos hacer excelentes niveles de trabajo. A nivel documental podemos hacer cosas muy bonitas, muy chéveres, muy reales, muy amplias, pero tenemos que aprender a usar estas herramientas que existen, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro marco normativo, realmente no quiero entrar a repetir lo que ya hemos dicho de qué planes estratégicos hay, a quién les aplica. La idea es que ustedes revisen la resolución 4592 del 2022, revisen si son misionalidad 1, si son misionalidad 2. Si tienen misionalidad 1, pues son de transporte; si son misionalidad 2, no son del sector transporte, pero también les aplica. Y hay tres tipos de planes estratégicos que podrían entrar en esa respuesta de qué hago yo como empresa y qué plan estratégico me aplica, ¿vale? Revisen eso y si tienen dudas me escriben y podemos conversar. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo tengo mi inteligencia artificial, realmente, ¿qué inteligencia artificiales existen? Un sinnúmero, pero vamos a hablar de las principales, las que todos usamos. ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, ¿sí? Son los más normalitos que estamos usando todos. Incluso hay herramientas que están vendiendo unos colegas muy buenas para que ustedes puedan usar los gems o los prompts, los bots, para que apliquen a sus sistemas de gestión y sean mucho más rápidos, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos claridad en cómo podemos aplicar toda esa inteligencia artificial en el plan estratégico de seguridad vial, primero es, como lo hemos dicho en clases anteriores, es en el diseño del prompt, ¿sí? Yo le tengo que dar contexto. Yo en el prompt o en el chat del hilo que estoy conversando de seguridad y salud en el trabajo o de mi vida personal, no le voy a hablar del plan estratégico. O sea, le estoy dando un salto cuántico de información. Lo estoy sacando de un contexto y lo estoy colocando en un contexto diferente. ¿Qué debemos hacer? Darle contexto, usar un chat diferente. Si me es posible, creo un bot o un gen aparte específicamente para seguridad vial. Le cargo la resolución 4595 y le doy contexto, ¿sí? Si quiero que sea mucho más amplio, le hablo sobre el Código Nacional de Tránsito. Si quiero hablarle de la ISO 39001, le cargo la ISO 39001 y empiezo a darle contexto, ¿sí? Que él tenga referentes. Y una vez nosotros queremos empezar, pues básicamente, ¿qué podríamos hacer con una inteligencia artificial? Diseñemos una lista de chequeo, diseñemos una herramienta de diagnóstico, diseñemos planes de acción, informes a partir de esa información. Ayúdame a identificar los peligros prioritarios de esta empresa que hace esto y esto y esto, asociado a los actores viales, ¿sí? Y a partir de ahí empiezo a generar un sinnúmero de herramientas documentadas que podemos aprovechar con la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, si quiero darle un poquito más de contexto sobre el marco normativo y sobre la empresa, pues básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Si yo tengo mi IA que está paga, yo realmente lo que hago es cargar la información, bien sea de marco normativo, le puedo cargar la resolución, le puedo cargar la ISO. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay un sinnúmero de herramientas y de páginas oficiales que nosotros podríamos también referenciarle para que él se ponga en contexto, ¿sí? La Agencia de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Podríamos hablar sobre datos puntuales de accidentalidad a nivel internacional y empezar a captar toda esa información. ¿Yo qué hago? Le copio la página web, yo lo hago así, y le digo a él que vea lo que hay en esa información en esa página web y que me ayude a generar como el contexto para establecer datos para poder usar durante el proceso de análisis. ¿Listo? Una vez tenemos claridad sobre el contexto y que le hemos dado suficiente información real, podemos empezar a generar los prompts, ¿sí? Si yo hago un prompt y le digo, empecemos con, quiero generar charlas y acercarme a las personas.
Entonces le digo, dame ideas para hacer procesos de sensibilización con el personal conductor de tal y tal empresa. Ellos hacen esto, las jornadas de trabajo son tal, de tal hora, el nivel de formación académico de la población es tal. Ayúdame a que el lenguaje sea sencillo, sea cercano, porque también tengo que explicarle el tipo de lenguaje que va a usar. No es lo mismo yo presentarme y expresarme ante una junta directiva a presentarme y expresarme ante un grupo de colaboradores. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que mi lenguaje sea más sencillo, sea más práctico, más vivencial, incluso más sensible, ¿sí? Yo a un gerente me voy a presentar es con datos gruesos de dinero, de ganancias o de pérdidas y datos concretos. Yo a un colaborador no le voy a ir ni con normas ni con nada de eso, que tengo que ir a tocar sus necesidades y su sensibilidad desde su realidad como colaborador. Porque es importante que llegue a la casa, porque es importante que haga el chequeo preoperacional. Hagamos este ejercicio. Todos tenemos unos formatos que hemos recolectado durante un sinnúmero de escenarios en la vida profesional. Hombre, pues presentémosle ese formato a ChatGPT que nos ayuda a modernizar, ¿sí? Ayúdame a revisar este chequeo preoperacional y a hacerlo más práctico, que podamos cumplir con lo que pide la resolución, pero que sea más rápido y diligenciar. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente nos ayude a llenar eso y que se haga de verdad. Ayúdame a pensar en cómo hacer una herramienta para hacer el diagnóstico que me pide el paso 6 de la resolución 4595. ¿Qué preguntas debe hacer tanto al gerente como a la población trabajadora? Un ejemplo. Tengo todos los datos de consumo de combustible y quiero tener los datos de kilometraje. Con base en el indicador que me pide el artículo tal de la resolución 4595 del 2022, ayúdame a definir cómo capto, qué datos tengo de este indicador aquí en esta tabla. Tengo un dato en Excel que me pasó logística y no sé qué hacer con eso. Un ejemplo, ¿sí? Entonces empezamos nosotros a generar información real para la empresa y para nuestro plan estratégico, pero con uso eficiente del tiempo, ¿sí? Yo quiero hacer, este está chévere. Vamos a hacer los rutogramas. No sé si a quién se le había ocurrido, pero vamos a hacer los rutogramas. Vamos a hacer la planificación de las rutas, vamos a hacer la identificación de los peligros en las rutas viales. Entonces, yo tengo que darle contexto, ¿no? Mi empresa hace operación a nivel nacional. Vamos a poner este ejemplo. Te le digo, identifica puntos críticos derivados de la accidentalidad, el estado de las vías, nivel de iluminación y cruces o vías peligrosas en los trayectos de Cali a Buenaventura, de Buenaventura a Cali. ¿Quién me puede hacer ese análisis? De los puntos con alto nivel de accidentalidad. Y yo con esa información puedo generar un prompt que me ayude a diseñar el rutograma o la planificación de la ruta que normalmente la empresa puede hacer de Cali a Buenaventura. Lo mismo puede ser de Cali a Bogotá, de Bogotá a Medellín, del norte al sur, de donde yo quiera. ¿Por qué? Porque él tiene esa información en Internet. No tengo que construirla yo de cero. ¿Cómo quedamos nosotros con esa información donde tengamos datos reales de los puntos críticos de accidentalidad en todo Colombia o en las rutas donde se desplazan nuestros colaboradores, nuestros conductores? Vamos a ser mucho más certeros en la información que estamos generando y gestionando para la gestión del riesgo. Diana, no tenemos GPS, listo. Hombre, ¿qué vamos a hacer si todo el mundo no tiene para el GPS? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos apoyarnos con inteligencia artificial para determinar las rutas o las vías que son mucho más peligrosas porque pueden tener exceso de velocidad, que han tenido personas que se han muerto porque van con exceso de velocidad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder diseñar campañas. Hombre, cuidado en tal vía, no excedas tu velocidad. Y no es que los estamos espiando, no tenemos GPS tampoco. Tenemos los datos del GPS. Hombre, ¿cómo no vamos a aprovechar esa información? Pidámosle a la IA que nos ayude a identificar aquellos comportamientos repetitivos y qué vehículos están teniendo un exceso de velocidad, están pasando de los semáforos. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Ayúdame a pensar en estrategias y campañas especializadas para atender a esta población que está haciendo esto, esto y esto. Pero si yo solamente lo uso para preguntarle qué voy a comer hoy,
¿Y qué será que piensas que me puedo colocar mañana? Pues no estoy aprovechando la inteligencia artificial. Ayúdame a identificar el peligro de la vía aquí en Cali. También es válido. Estoy en Bogotá, no sé cómo es la movilidad en Bogotá, pero realmente cada contexto es diferente, ¿sí? Entonces, yo quiero diseñar algo, una estrategia para pensar en la población que tiene excesos de jornada de desplazamientos. Salen a las 5 o 6 de la mañana y son las 10, 11, 12 de la noche y no han llegado y siguen transportándose. Esa es la realidad de muchas empresas de transporte, ¿sí? Ayúdame a pensar y diseñar estrategias para reducir la fatiga. ¿Cómo hacemos una adecuada campaña de sensibilización a la población trabajadora que ellos vean la importancia del descanso, del sueño? Dame estrategias para hablar a la gerencia y poderle presentar mis alternativas y la importancia de establecer esto, esto y esto. ¿Sí? Y empezamos nosotros a generar esas estrategias con las inteligencias artificiales que tenemos. ¿Vale? Yo tengo un cliente que es de una empresa de grúas, de rescate de vehículos en carretera. Y resulta que un caso, eso fue el año pasado, estábamos trabajando cuando me llamó alguien de la empresa y me dijo, Diana, cayó un rayo y no pasó nada, pero en el planchón de la grúa se cayó el cable porque la grúa llevaba un carro grandote y tumbaron un cable de la electricidad. Y resulta que el cable cayó al planchón y había un árbol. Entonces el árbol atrancó el carro, bueno, no se pudieron mover, bajaron, el conductor se bajó de la grúa y el cable estaba ya en el suelo. Entonces una parte del cable suelto en el planchón, la otra en el suelo, energizado. El señor no sabía, lo cogió el arco eléctrico al trabajador, lo mandó a volar. Vos te imaginarán el susto, ¿no? Me llamaron, Diana, no se asuste, pero no, un trabajador le pasó esto. Yo realmente me asusté mucho. Y yo le dije, ¿qué pasó? No, no le pasó nada. La médica de la empresa fue, tenemos una médica allá en la oficina, y le hicieron la valoración, lo llevaron para la EPS y todo el tema. Y yo me quedé acá pensando, y yo dije, Dios mío, yo no tengo ese peligro identificado. O sea, a mí yo como me iba a pensar que iba a caer un cable energizado sobre la grúa y la persona se iba a electrocutar. Claramente eso no lo tenía en mi matriz. ¿Qué hice? En tiempo inmediato, en sofacto. Cogí mi matriz de peligro, metí el peligro así súper rápido, lo identifiqué, lo evalué, lo controlé. Entonces hablé con ChatGPT y le dije, ayúdame a identificar qué hago así rápido para controlar y mitigar este riesgo. Y me genera un protocolo de seguridad y socializa al personal. Entonces automáticamente él y yo generamos ese protocolo. Lo diseñé también gráficamente, visualmente, lo envié por WhatsApp. Le dije que me diseñara una campaña por WhatsApp para comunicar ese protocolo a las personas. Muy cercano. Eso fue así, súper rápido. Y diseñé la plantilla, la presentación y la capacitación del protocolo con Gemini. Lo envié a la empresa para que automáticamente el día siguiente que había capacitación lo enseñáramos. O sea, yo sola no había podido hacer eso. Tan rápido, ¿no? Incluso fue más rápido mi gestión que todo el trámite cuando el señor lo llevaron a la EPS y todo eso. Yo ya había terminado todo mi protocolo, toda mi estrategia de comunicación, porque era un peligro que yo no tenía identificado. ¿Sí? Y a veces se nos pasan muchas cosas porque no aprovechamos el uso de la herramienta y estamos llenos de miedo. Ay, ¿qué pasa? No, documentemos, hagamos nuestro trabajo. Validemos que esa información que nosotros tenemos está adecuada para la organización, ¿vale? Diana, vamos a pensar dónde podrían ser los puntos de descanso en esa ruta, en ese desplazamiento que tienen nuestros colaboradores. Pensemos en esos desplazamientos intermunicipales. O pensemos en las empresas que no tienen un área de bienestar, un área de confort. ¿Cómo hacemos que ellos puedan parar de esa rutina, de día a día, y que logremos que puedan recompensar esa energía que están usando, transportando y que puedan cambiar de actividad?
Diana, ¿qué ideas podemos tener, hombre? Pues charlemos con ChatGPT, charlemos con Copilot, charlemos con Gemini un ratico. Dile que actúe como una persona muy pensante, muy analítica, que sea experta en bienestar, experta en tal cosa y que nos dé ideas, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, pues, generamos un plan de acción para diseñar un plan estratégico de seguridad vial en un periodo normalmente lo podemos hacer en 6 meses, ¿sí? Y la idea es que lo aprovechemos con el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, en los primeros 2 meses y todo lo que vamos a documentar, la idea es que ustedes puedan irlo validando poco a poco. Vamos a hacer el diagnóstico inicial, la política, objetivos, todo lo que es el despliegue de la política, el acta de conformación de los comités, el acta de asignación de responsables, todo eso lo podemos hacer con inteligencia artificial. Captemos, hagamos un formulario que nos ayude a hacer el inventario de equipos y que luego nos podamos hacer con inteligencia artificial un formato de ficha técnica y que se convierta en un formato de ficha técnica y hoja de vida. Sí se puede, muchachos. Sí se puede. Diseñemos el cronograma de mantenimiento de vehículos, todo eso lo podemos hacer con inteligencia artificial. Con ese mismo inventario hacemos un cronograma de los mantenimientos preventivos, ¿sí? En el segundo bimestre vamos a trabajar lo que son programas de capacitación, planes de sensibilización, formatos, inspecciones preoperacionales, todo lo que es el programa de acciones a implementar con el personal colaborador, si vamos a hacer muestras de alcohol, de sustancias psicoactivas, si vamos a empezar a implementar pruebas de fatiga, si vamos a empezar a hacer pruebas de estrés, pruebas de agotamiento, todo eso lo podemos testear y lo podemos definir con ChatGPT o con Gemini o con la inteligencia que ustedes tengan. Vamos a hacer análisis de rutas, identificación de peligros, a empezar a hacer esos planes de contingencia para mitigar esos riesgos en la vía, este es un riesgo que no sé si usted lo tiene mapeado. Todo lo que está pasando a veces en la temporada de lluvias, cuando hay derrumbes, ese peligro lo tenemos que tener identificado en nuestras matrices, ¿vale? Yo personalmente lo identifiqué hace el año pasado que íbamos paseando y yo dije, ay, yo este riesgo no lo tengo identificado. Los derrumbes a nivel nacional que tenemos. En el tercer bimestre vamos a hacer el simulacro, todo lo que es el plan de emergencias, digámosle que nos ayuda a preparar el simulacro vial, qué escenario podemos hacer, qué insumos o elementos necesitamos para hacer ese simulacro. Vamos a hacer todo el análisis de los indicadores, digámosle que nos ayuda a tener una plantilla de indicadores y que lo podamos alimentar. Y en el último bimestre vamos a generar todo lo que es que nos ayude a preparar el informe, que nos ayude con los requisitos que establece la resolución, ¿sí? Y lo que hay que cargar ahorita al ministerio. Eh, Descárguenlo y díganle que les ayuda a preparar la información, que qué información tenemos que revisar para que podamos presentar esa autoevaluación. Los que no alcanzaron en enero tienen plazo hasta ahorita, hasta mayo, para que hagan el reporte, ¿vale? ¿Y será que con todas estas herramientas de inteligencia artificial podemos mejorar nuestro desempeño como profesionales y responsables? Claro que sí. Entonces, para cerrar, esto que estamos haciendo es aprovechar nuestro conocimiento y el uso de la herramienta de inteligencia artificial para salvar vidas, para ser más eficiente y no quedarnos haciendo documento y no quedarnos, sino que vamos a pensar más allá, vamos a ser más rápidos. No vamos simplemente a hacer adaptación de documentos, sino que vamos a hacer documentos aplicados al contexto y vamos a aplicarlo en la vida real de las empresas. Eh, Vamos a revisar cómo aplicamos los pasos que tiene la resolución y de manera concisa y ordenada vamos a ir organizando la información documentada con la ayuda de la IA. Vamos a hacer nuestros planes de trabajo más acertados porque vamos a ser mucho más rápidos en el diseño y la implementación. Y la idea es que ustedes puedan empezarlo a usar y me cuenten en los comentarios qué herramientas o qué retos han tenido con la redacción de los prompts. Y si tienen alguna duda, créanme que estoy presta para ayudarlos, que me cuenten cómo podemos mejorar sus sistemas de gestión y sus planes estratégicos de seguridad vial. Para mí ha sido un placer estar en esta oportunidad con ustedes. Que tengan una feliz tarde.